Cordial bienvenida, amigo televidente. Hoy tenemos un tema realmente sensacional. Milagro de pandemia que sacudió regiones. Milagro de pandemia sacudió regiones. Permítame decirle, a manera de introducción, que hubo épocas en las cuales existieron pandemias mucho quizá más terribles que ahora, no en el sentido del contagio masivo mundial, pero sí en cuanto al sufrimiento, el dolor, la discriminación, el rechazo y todo lo que pudiéramos imaginar por parte de la sociedad. Resulta que en aquel entonces todavía no se había descubierto el famoso bacilo de Hansen. Seguramente si usted es un médico, un facultativo, ya sabe a lo que nos estamos refiriendo. El bacilo de Hansen. Incluso, por ejemplo, cuando yo era niño, veía mucha gente afectada con el bacilo de Hansen. Hoy ya es extraño, digamos, casi raro encontrar gente afectada con ese bacilo. Y cuando era niño, muy comúnmente veía, por ejemplo, en una calle, en una avenida, en una autopista, gente que tenía escoriaciones terribles. Sus rostros parecían como monstruos de película. Algunos tenían llagas que supuraban y otros unas pequeñas montañas, promontorios en su cara, de color gris plateado. Era algo terrible ver cómo su nariz se deformaba, se volvía una bola, el rostro, los ojos, las manos. Impresionante. ¿A qué me estoy refiriendo? El terrible problema de la lepra. Resulta que en los tiempos bíblicos, la persona que sufría lepra tenía que andar gritando por las calles: inmundo, inmundo, inmundo. Cuando alguien escuchaba a una persona leprosa gritar inmundo, inmediatamente huía y corría para el lado contrario de la calle. A los leprosos, por la ley judía, y vea lo curioso, muchas leyes judías terminaron influyendo el Imperio Romano, el cual también decretó algunas restricciones. Por ejemplo, en la época de Jesús no podía un leproso estar en un lugar de concentración pública. Le era prohibido entrar al mercado central o a la plaza. Terrible. Y solamente porque era leproso. Y había que gritar: inmundo, inmundo. Centenares de años antes de Cristo, estos leprosos declarados inmundos, en las costumbres de los judíos, en la religión judía, en el mismo libro de Levítico en el Antiguo Testamento, al leproso le era prohibido, incluso, qué triste, vivir con su misma familia. No podía darle un abrazo cariñoso, un besito a su hijo, a su niño, a su niña, porque era como un delito. Y era declarado cuando empezaba a tener la lepra en cuarentena. Si alguien, por ejemplo, estaba sano y por equivocación o por gusto tocaba a un leproso, el que estaba sano inmediatamente, como con el coronavirus del tiempo moderno, era declarado en cuarentena. Lo tenían que aislar por días, semanas, solo por el hecho de haber tocado el leproso. Una pregunta inmediata es: ¿acaso la lepra es contagiosa? Los médicos de hoy todavía afirman que es posible que se contagie e incluso hay dudas del contagio de la lepra. La respiración, el toque, pero en todo caso el bacilo de Hansen está ahí presente. Y hay varias naciones en el mundo donde la lepra se ha ensañado todavía en nuestro tiempo, a pesar de las medicinas, de los recursos, del avance de la ciencia. Es así como
en mi infancia que comento, yo veía que el padre estaba con lepra, los niños también tenían lepra, la mamá, y se instaló un pueblo que todavía existe en Colombia, cerca de la ciudad de Bogotá, y este pueblo es llamado Agua de Dios. Agua de Dios es un sitio especial para gente leprosa. Bueno, el asunto es que, imagine usted, en aquel entonces como en el día de hoy, todavía las familias podían contagiarse de lepra. Yo quiero mirar un caso muy especial que encuentro aquí en la Biblia en el día de hoy. Es un caso muy particular y lo encuentro y quiero que me acompañe para que vea cómo sucedió ese tremendo milagro en la época de Jesús. Acompáñeme rápidamente al Evangelio de San Lucas, el capítulo 5. Lucas, el capítulo 5, y vamos a ver algunos textos que nos muestran lo que sucedió. Lucas, el capítulo 5 y el versículo 12, la Biblia nos dice lo siguiente: sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Bueno, voy a mirar aspectos muy rápidos para ver el milagro tan impresionante. En primer lugar, voy a ver la condición del leproso. La Biblia nos dice que su enfermedad física era grave, porque acabamos de leer en Lucas 5:12 que el hombre estaba lleno de lepra. Desde la cabeza hasta la planta de sus pies, este hombre estaba sufriendo esas terribles llagas supurantes. Y la gente, claro, ya sabemos, huía de él. Iba por las calles con su sufrimiento. Pero el problema del sufrimiento de los leprosos es que no era solamente físico, era un problema psicológico. Era odiado, era visto peor que una serpiente inmunda. La gente lo rechazaba, lo miraban con asco, con desprecio. Qué terrible dolor había, no solamente físico, pero también dolor emocional, dolor psicológico, dolor espiritual. Un hombre lleno de lepra, número 1. Número 2, vamos a ver la actitud del leproso. Es impresionante porque en la época de Jesús era una pandemia generalizada en el Imperio Romano y también en el pueblo judío. La actitud del leproso. Entonces fue la máxima señal de humillación que alguien podía llegar a mostrar. En Lucas, allí encontramos una vez más y nos dice el texto en el versículo 12, una vez más, sí señor, del capítulo 5, y la Biblia dice, segunda parte del texto, la parte B, Lucas 5:12 dice: el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Primero la condición, luego la actitud del leproso que encontramos acá, que cuando vio a Jesús se postró con rostro en tierra. Era la máxima humillación que una persona podía hacer en aquel entonces. Y le rogó. ¿Cómo le rogó? Tenemos que encuñar una palabra bien grande: humillado, humillado. Esa es la forma, amigo televidente, como nosotros debemos presentarnos ante Jesús. Usted estará pensando: ¿milagro en pandemia? Sí, hoy también hemos visto milagros. Hoy también, y recuerdan quizá el año anterior cuando dimos el testimonio de un hombre que estaba agonizando. Sucedió en Irlanda. En aquella nación, el hombre allí postrado por el coronavirus, cuando apenas estaba empezando la plaga del coronavirus. Y ahí, aislado, la gente, las enfermeras entraban como hemos visto y los médicos con trajes que parecen astronautas y así lo atendían de lejos. Había un hombre,
y lo estoy recordando para aquellas personas que todavía no conocen ese testimonio. Un hombre que era aseador y había venido de un país africano para trabajar allí en el hospital en Irlanda. Todas las mañanas el hombre pasaba con su carrito de aseo, con los elementos de desinfección de los vidrios, las ventanas, los pisos, y siempre le causó curiosidad ese hombre allá tendido. A través del vidrio él podía observarlo tendido en su lecho de muerte. Cada día se ponía peor. Y un día este hombre se paró allí en la ventana, se acercó un poco, abrió un tanto y le dijo a este hombre: ¿te sientes muy mal? Sí, estoy muy mal, contestó. Y le dijo: pues, ¿sabes una cosa? Yo puedo, si tú me permites, ¿me dejas orar por ti? Y le dijo: claro que sí, ora por mí. Ese día el hombre del aseo oró por él. Al día siguiente el hombre comenzó a salir de la crisis de aquella unidad de cuidados intensivos, ya comenzó a respirar muchísimo mejor, estaba realmente asombrado, y al día siguiente el hombre pasó sonriente otra vez con su carrito y le dijo: ¿te sientes mejor? Dijo: creo que estoy sano, le dijo así, creo que estoy sano. Y allí le hizo otra oración y lo despidió. Y el hombre cuenta, ahí tendido en su lecho, que ese día pensó lo duro y lo triste que era no ver a su esposa, no ver a sus hijos, no ver a su familia, no ver a nadie, estar aislado totalmente solo, sin poderles decir algo o por lo menos darles las últimas palabras de despedida antes de morir. Entonces en su corazón pensó: oh, cómo me gustaría, y tenía un antojo terrible de comer algo que no le podían o no le daban allí en la clínica donde él estaba. Y él pensó: oh, si yo tuviera unas roscas de maíz, si yo tuviera unos, los que llamamos aquí también en Colombia, que vienen empaquetados, cornflakes, con alguna bebida. Y dice que hasta se provocó de una Coca-Cola. Disculpen el comercial, pero eso fue lo que dijo el hombre. Y dice: nadie me va a traer eso jamás. Al día siguiente vino otra vez el hombre del aseo y le dijo: ¿sabes una cosa? Te he traído una golosina, te he traído una cosita. ¿Lo quieres recibir? Y con mucho sigilo y cuidado le entregó un paquetico y una bebida. Y entonces dice el hombre que cuando abrió el paquete estaba lo que él había deseado, y que le dijo él esa noche anterior a Dios, le dijo: pero nadie me va a traer eso, porque nadie sabe que yo tengo ese antojo, y Dios, tú no me vas a escuchar un antojo tan tonto como de un niño. Al día siguiente el hombre le entregó las roscas, le entregó el cornflakes y le entregó una Coca-Cola. Lágrimas se derramaron por su rostro y dijo: Dios, yo creí que las tonterías, las cosas sencillas, tú no las escuchabas, pero te doy gracias, Señor, por haberme oído y haber enviado a este hombre. Y el hombre entonces comenzó a contarle y le dijo: ¿sabes qué? Yo estoy aseando aquí este hospital, pero fui por tantos años, no recuerdo, más de 15 o 20, dijo: yo fui pastor, misionero allá en el África. Y dice: y ahora estoy aquí de regreso, pero he venido a trabajar haciendo esto. ¿Cómo? ¿Tú fuiste pastor?, le dijo. Yo también soy pastor. Lágrimas rodaron por las mejillas de ambos. Dios había enviado, y el que estaba acostado, en su corazón confesó que no lo había visto con tanto aprecio, simplemente era el hombre del aseo. Pero el hombre del aseo resultó ser un pastor que oró por él. Dios lo levantó de la cama del coronavirus estando en agonía, y ahora este pastor
irlandés testifica la forma como Dios le mandó, entre comillas, un ángel al lecho de enfermo del coronavirus para orar por él, que era ni más ni menos que un hombre, un predicador, un hombre de Dios. Amigo televidente, yo quiero decirte en este día, Dios está más cerca de lo que tú te imaginas, de tu problema, de tu necesidad, de tu enfermedad, de tu aflicción, de tu dolor, de tu rechazo. Recuerde, el leproso era no solamente un hombre terriblemente herido por la enfermedad, pero también herido por el rechazo de la gente. Inmundo, inmundo, inmundo. Y vino, y la Biblia nos dice aquí en Lucas el capítulo 5 y el versículo 12, que se postró con la máxima humillación, con el rostro en tierra. Déjame decirte, yo he visto en la Biblia, en los evangelios, varios casos de gente que se postró delante de Jesús, que se humilló. Y quiero decirte algo importante, lee la Biblia si crees que no es verdad. Ni uno solo de los que vino humillado, postrado delante de Jesús, nadie salió con las manos vacías. Todos salieron con la respuesta en su mano, con el milagro para su vida. Amigo, quizá tu problema no es una enfermedad, pero es un problema económico, pero quizá es un problema psicológico, te han rechazado. Este hombre se humilló ante Dios. Yo quiero decirte hoy, la mejor manera de recibir un milagro de Dios es cuando venimos suplicantes delante de Él. La Biblia nos dice, y entonces vamos a la tercera ocasión o la tercera opción del leproso. 1, la condición. 2, la actitud. Y 3, lo que pensaba el leproso de Jesús de Nazaret. 3, el rechazo. Entonces, la condición, la actitud y el rechazo, la herida que él tenía. Aparte, pues, posible, con toda seguridad, pues no sabemos si a alguien más de la familia lo habría rechazado, pero juntamente con el problema físico tenía la herida. Y se nota, le voy a decir por qué, que él se sentía rechazado, que nadie lo amaba, que nadie lo quería. Y esa es la tercera parte, la actitud. Volvemos a Lucas 12. Y el mismo versículo, el 5, pero ahora la tercera y última parte del texto. Mire cuántas cosas hemos aprendido de un solo versículo. La situación de la gente de hoy, la gente rechazada. En la última porción del texto dice que después de que estaba con rostro en tierra, le rogó, obsérvelo, al final del texto, ahí se lo mostramos, Lucas 5:12, al final del texto dice, y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aparte de su humildad, permítame decirle, el leproso tenía una gran duda. Pensaba que Jesús tal vez no lo quería limpiar. Pensaba que Jesús no se quería acercar a él. Pensaba que Jesús no lo amaba. Fue condicional su ruego, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Así como la gente de la sociedad lo odiaba, pensó que Jesús también lo iba a rechazar, a poner a un lado, y por eso le ruega, Señor, si quieres. Pero lo impresionante aquí es que el leproso sí sabía que Jesús tenía poder. Cuando habla de la capacidad de Jesús de hacer el milagro, el leproso dice, puedes limpiarme. Es imperativo, es categórico, es contundente. Señor, está diciéndole, yo no dudo que tú me puedes limpiar. Yo sé que tú sí me puedes sanar. Yo creo en tu poder, yo creo en tu capacidad. Yo sé que tú puedes, pero Señor, ¿tú quieres limpiarme? ¿Me amas? Por favor, todo el mundo me ha rechazado. Yo tengo que andar gritando, inmundo, inmundo. Señor, si quieres, yo sé que puedes limpiarme. Amigo televidente, yo quiero decirte en este día,
¿Te has sentido alguna vez en la vida rechazada o rechazado por alguien? Aún de los seres que tú más amas, que tú más quieres. ¿Te han rechazado tus hijos? ¿Te ha rechazado tu esposo, amada esposa? ¿O al contrario, viceversa? Entonces tienes heridas en tu alma. Cuando hay rechazo, hay vacíos afectivos. Tengamos mucho cuidado. Yo sé que la mayoría de padres y madres sí aman a sus hijos y a sus hijitas, pero hay momentos en los cuales los rechazan. Cuando han cometido algún error o alguna falta, hay padres o madres que se exceden en el rechazo y hasta se lo repiten y se lo dicen: no te quiero, yo a ti no te amo, acuérdate lo que hiciste ayer. Y después de haber dicho que lo perdonaban o de haberle disciplinado, vuelven a recordar las faltas del ayer. Amigo televidente, ten mucho cuidado. Hay niños que crecen con un sentimiento de rechazo. También cuando hay otros niños que ven que el hermanito o la hermanita es el preferido o la preferida, dice: a mí me odian, a mí no me quieren. Y esas heridas se prolongan a través de la adolescencia y luego en la edad adulta y hacen infelices a las personas ya mayores y los hacen incapaces de enfrentarse a la vida. Siempre tendrán esa marca, esa señal en su vida. Amigo televidente, entonces si tú te sientes o crees que has sido rechazado, yo quiero decirte algo importante hoy. Niño, joven, señorita, si sientes que has sido rechazado o rechazada, corre a los brazos de Jesús de Nazaret. Él te recibirá con amor. Él no solamente sana la lepra física, pero Él sana también las heridas de la lepra emocional, psicológica, espiritual. Él sana, déjame decirte, los dolores de tu alma. Él tiene ese poder, Él tiene esa capacidad de sanarte. Indudablemente, Él hará de ti una persona nueva. Así que el leproso viene con la lepra emocional. Señor, ¿quieres limpiarme? ¿Me amas, Jesús? ¿Me puedes limpiar? Entonces vemos la última actitud, el último acto de este milagro, y es la respuesta de Jesús de Nazaret. ¿Cómo fue la respuesta de Jesús de Nazaret? Fue una respuesta con amor, fue una respuesta de compasión y fue una respuesta de sanidad para este pobre hombre. Aquí encontramos entonces, y ahora sí, pasamos por fin al otro texto, Lucas capítulo 5 y el versículo 13. La Biblia dice lo siguiente, mira esto, es magistral, es hermoso. Entonces Jesús, extendiendo la mano, le tocó. ¡Guau! Era prohibido acercarse a los leprosos, era prohibido que los leprosos se acercaran a una persona sana, pero era mucho más prohibido llegar a tocar a un leproso. Esa persona era declarada en cuarentena. Jesús, nos dice la Biblia, y podemos ver la escena, el hombre postrado ahí, con la cabeza en el suelo, rogándole, hincada la rodilla delante de Jesús. Y la Biblia dice que el Señor le tocó. Jesús de Nazaret extendió su mano, es lo que nos dice Lucas 5:13, extendiendo la mano, le tocó y le dijo: quiero sanarte, te quiero. El original del griego es impresionante, ¿sabe? Algunas traducciones no dicen solamente quiero, sé limpio. La traducción original del hebreo en ese texto dice te quiero, que significa también te amo. Señor, si quieres, si me amas, Señor, si me amas, puedes limpiarme. Pero si no me quieres, es lo que parece decir el leproso, estoy humillado, pero me resigno si no me quieres. Y Jesús le dice, otros te han menospreciado,
Otros se han tirado la puerta por la cara. No puedes entrar en el mercado. Pero hombre, déjame decirte, te quiero, te amo con todo mi corazón. Te amo, te quiero, le dice Jesús. Te quiero, sé limpio. Y lo tocó. La Biblia dice en el versículo 13, y al instante la lepra se fue de él. ¡Qué tremendo! Este es un milagro de milagros, porque el hombre venía llagado de pies a cabeza y de cabeza a los pies. Era un hombre con llagas de la lepra, lleno de lepra, dice la Biblia, y al instante, inmediato, la lepra desapareció de él. Fue un milagro instantáneo. ¡Oh, qué tremendo! Era prohibido, ya lo sabemos, que la gente se acercara, y él también. Hoy está sucediendo con el coronavirus, otra pandemia. Esa era la pandemia de la época de Jesús, la lepra. Con el coronavirus, si alguien es declarado enfermo, se tiene que aislar. Está en el deber y la obligación de decir: estuve en contacto con tal y tal persona, pero también abracé, le di un beso, le di la mano a alguien, estuve con tales personas. Sí, declarados en cuarentena. Pero en aquella época era un odio terrible contra los leprosos. Eran mirados peor que perros y serpientes. La respuesta de Jesús fue extender la mano y tocarle. Amigo televidente, yo quiero decirte hoy, de corazón, deja que Jesús te toque milagrosamente. Hazlo por fe. Incluso hay personas en el Evangelio que Jesús no las tocó, al contrario, ellos tocaron a Jesús. Y encuentro un caso impresionante, y es de una mujer que dice la Biblia que tenía flujo de sangre, y esta mujer vino entre la multitud y arrastrándose tocó el borde del manto del vestido de Jesús. Y Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron, trataron de decirle como: estás loquito, ves que la multitud te aprieta. Le dijeron a Jesús: ¿no ves que te están empujando? Y tú preguntas que ¿quién me ha tocado? Y lo tremendo, lo curioso es que ni siquiera fue a él que lo tocó. La Biblia dice que tocó el borde del manto de Jesús, fueron sus vestiduras. Y la Biblia dice por qué Jesús sintió que el toque de esa mujer era diferente a todos los empujones de la multitud. La Biblia dice porque sintió que poder había salido de él. Salió unción, salió poder sanador, salió fuego del Espíritu Santo, y él sintió que esa mujer que le tocó con fe, que había sufrido de muchos médicos, que tenía flujo de sangre y nada había aprovechado, y la Biblia nos dice que había gastado todo su capital en médicos, pero el solo toque con fe del borde del vestido de Jesús se propuso, como un animalito gateando entre la gente, lograr tocar el manto de Jesús. Amigo televidente, esto nos da una gran lección. Déjame decirte hoy, si tú tienes fe, si tú le crees a Dios, si tú tienes fe en el Señor, no importa tu condición, no importa tu problema, no importa tu enfermedad, no importa tu necesidad. Solamente necesitas un corazón quebrantado como el del leproso y un corazón lleno de fe como el de esta mujer. No dudes, hoy día hay mucha duda. La Biblia nos muestra, cree, confiesa. Y esta mujer tocó a Jesús y el poder de Dios sí fluyó, y él sintió que el poder había salido de él. Muchas veces cuando he estado predicando en estadios, en coliseos, en lugares al aire libre, y he tocado personas, y quiero hablar finalmente del toque precisamente. He tocado personas, muchos vienen quebrantados, milagros ha hecho Dios muchísimos. Los hemos transmitido a través de nuestros programas radiales. Gente con úlceras, gente con cegueras a veces, y Dios les ha sanado con parálisis.
Y sabe, hay gente que dice, yo sentí fuego, yo sentí un calor. Eso no es del hombre, eso no es del evangelista urbano, eso no es el orgullo personal del predicador. Esa acción, esa reacción, todo hay que darle el mérito y la gloria al Señor. Tú lo que tienes que tocar es a Jesús de Nazaret. Entonces el toque es de doble vía. Jesús tocó al leproso, pero también hubo personas que tocaron a Jesús. Hazlo con fe. Cuando Jesús le tocó, Él sanó también la lepra del alma del leproso. Él sintió que no solamente era sano de las llagas, pero él sintió que por fin había alguien en toda la sociedad que lo había menospreciado como un perro, que lo había tirado a la calle, que ni se podía acercar a su propia familia. Él sintió que por fin en el mundo había alguien que lo amaba. He hablado con personas que me han dicho, pastor, he estado al borde del suicidio. Permíteme decirte hoy, muchos han estado al borde del suicidio. De hecho, hay gente que se ha suicidado porque se sienten rechazados en su casa, en su familia. Niñitos, niñas de 6, 8, 10, 12 años que les han dado una tremenda paliza por sacar malas notas en su escuela o en el colegio, se han suicidado. Amigo, te sientes rechazado, te han herido, te han hecho daño. Toca a Jesús de Nazaret. La Biblia nos dice que cuando Jesús le tocó, él quedó limpio de su lepra. De este mismo leproso, la Biblia nos dice en Marcos, otro evangelio que cuenta lo mismo, 1:41, la Biblia dice, Jesús teniendo misericordia de él, le sanó. O sea, el Señor te ama, pero el Señor también tiene misericordia de ti y Él toca. Vamos a orar, pero quiero mencionarte algo importante hoy. Y es que los toques son importantes, sí, los peluches. Y no hablamos solamente de toques para milagros, pero los médicos, los psicólogos, los psiquiatras nos dicen que los niños necesitan toques, peluches, abrazos. El mismo adulto también lo necesita. Se llaman peluches. Fueron pioneros 2 médicos colombianos que empezaron a recibir un toque de Dios que les mostró que había tantos niños recién nacidos que eran llevados a la incubadora por alguna deficiencia o cardíaca o respiratoria y que morían rápido. Pero estos se inventaron un plan que hoy es conocido a nivel mundial como el plan canguro. Y empezaron a poner los niños, aún con algunas deficiencias, inmediatamente en el pecho y en los brazos de su madre, y descubrieron, confirmado por estadística, que muchos niños dejaron de morir y vivieron. Era el toque, el abrazo de la madre. Hay una situación que los especialistas, los que tratan niños, dicen que puede haber lo mismo que le sucede a la madre, una depresión después del parto. Hay niños que mueren por depresión anaclítica. Investíguelo ahí en los términos médicos, depresión anaclítica. Pero ellos se dieron cuenta que cuando el niño que estaba enfermito lo ponían en brazos de mamá, la mortalidad descendió de una manera, el porcentaje dramático, porque ellos necesitaban el calor, el toque, el peluche. Amigo televidente, ¿te sientes mal? ¿Sientes que estás muriendo espiritual o emocionalmente por depresión anaclítica? Corre a los brazos de Jesús. Vas a sentir literalmente el amor, la seguridad, la confianza, la protección de Jesús, y vas a sentir que vuelves a tener vida, vuelves a tener ganas de vivir. Sea tu enfermedad física, sea tu enfermedad espiritual o sea tu enfermedad emocional, Dios te quiere sanar
en este día, ven a Jesucristo de Nazaret y Él hará un milagro en tu vida. Hubo una señorita que viendo un programa de televisión sufría tuberculosis. Ella estaba tosiendo y botaba sangre. Sus pulmones estaban prácticamente reventados. Los médicos la aislaron y entonces la tenían en casa con cuidados especiales de una enfermera. Ella vio un programa de televisión. El predicador le dijo, sin saberlo él, dijo, Dios le reveló, hay alguien que está sufriendo de tuberculosis y tiene problemas graves, está tosiendo sangre, levántate de tu cama porque Jesús te sana en este momento. La muchacha dijo, esa soy yo. Se levantó, sintió la mano de Jesús, salió corriendo hacia el solar de la casa. Después quería ir al bosque y la mamá la agarró fuertemente. Hijita, por favor, no lo hagas, no lo hagas. El médico dijo que no puedes salir y no te puedes levantar. Y la hija le contestó, mami, tú siempre me has dicho que crea en Dios. Y yo estoy creyendo y ahora tú no me dejas creer. Ella no sabía lo que había sucedido en el programa de televisión. Se levantó, salió, estuvo alegre, dejó de toser, ya no había sangre que salía de su boca. Esta muchacha fue sana inmediatamente por el poder de Dios. Ella tocó a Jesús, Jesús la tocó a ella y Jesús la sanó. Amigo televidente, oremos. Descansa en Jesús, créele a Dios, por favor, cree su palabra. Él todavía tiene el mismo poder. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Todo el tiempo Él seguirá siendo el mismo. Oremos a Dios. Yo te invito en este momento, amigo televidente, oremos juntos a Dios. Repite conmigo esta oración. Dile así conmigo: Señor Jesús, aquí estoy humillado a tus pies como el leproso. Vengo a pedirte misericordia, pero gracias, dile, gracias Señor Jesús, porque yo sé que tú sí, de verdad me amas, ahora lo sé. Gracias Señor, sáname, sáname, sana mi alma y sana mi cuerpo. Sáname Jesús de Nazaret, sáname de mis heridas, de lo que me han hecho en la vida, de las heridas de mi alma. Pero Señor, sana mi cuerpo también. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesucristo. Y Señor, confieso que te entrego mi vida. Creo que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador. Límpiame con tu sangre, Señor. Perdona mis pecados. Y quiero que me recibas como un hijo tuyo. Gracias, gracias Señor, por sanar mi alma y sanar mi cuerpo. Te amo, Jesús de Nazaret. Te amo con todo mi corazón. Dios te bendiga grandemente.